Lo que hacemos desde el Gobierno de Extremadura es impulsar una nueva línea de ayudas para compensar el gasto que supone para las familias extremeñas el transporte de sus hijos para estudiar. Como muchos otros gobiernos autonómicos teníamos dos opciones: resignarnos o actuar, y el Gobierno de Extremadura ha decidido actuar. Quiero anunciarles por ello que el Gobierno regional va a pagar el transporte escolar de 2.000 nuevos alumnos de enseñanzas posobligatorias no universitarias. Para ello, vamos a conceder ayudas de entre 200 y 900 euros por curso en función de la renta y dependiendo, lógicamente, de la distancia entre la población del domicilio familiar y la localidad en que esté ubicado el centro escolar o el centro de trabajo de prácticas.